Asamblea Nacional de Nicaragua, el doctor Wilfredo Navarro, para hablar de diversos temas. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches y te felicito porque cada día va más modernizado en las redes. Bueno, ahí estamos haciendo todos los esfuerzos para estar conectados con mayor cantidad Así de es, eso sí. internautas. Lástima que nosotros somos de la vieja guardia, no entendemos de esas cosas. Pero ya estamos entrando. No, por lo menos yo pues no le entro ni al TikTok, ni al Facebook Live, Pero ni hay que meterse porque ahí tenemos unas audiencias que hay que también compartir todos estos comentarios que hacemos en la televisión. Vamos a aprender. Hablemos primero de lo que pasa en Israel. Usted es presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Palestina-Nicaragua y quisiera sus comentarios sobre lo que está pasando. Bueno, es cada día más triste la barbarie sionista se ensaña con el pueblo de Palestina. Son más de 60.000, 61.000 palestinos asesinados a lo largo de este genocidio. Son más de 120.000 heridos. Hay miles y miles, son casi 14.000, me decían la última vez, de desaparecidos. Y la destrucción total de Gaza, que la consigna es tierra arrasada, acabar con todo lo que exista en Gaza. Y lo más triste es que se estaba viendo hoy en las noticias que hay un plan completo de Israel de asumir militarmente Gaza y apropiarse de todo el territorio y someter prácticamente a una esclavitud a los palestinos. Hay algunas reacciones en el mundo, por ejemplo, China ofreció llevar ayuda. Vi algunos videos donde los aviones están repartiendo medicinas, alimentos, ropa, y otras cosas a la población, pero eso es insuficiente. Hoy me parece que algunos países europeos amenazaron con poner sanciones a Israel, pero eso es del diente al labio, porque ninguno de los europeos y Estados Unidos han dejado de seguir suministrando armas y municiones para asesinar al pueblo palestino. Y pareciera que lo que existe en Israel ya es una voluntad de exterminio total. Y esto ante está bien, pues, Europa y esos países que tienen vinculaciones con los israelitas. Pero, por ejemplo, los árabes están callados, no dicen nada. Y ni siquiera ofrecen ayuda humanitaria al pueblo palestino. La semana pasada se cumplió 77 años de la primera acción criminal de Israel contra el pueblo palestino. En 1948 se dio la creación por voluntad de Inglaterra y de los europeos y con complicidad de algunos países de las Naciones Unidas, de que se creó el Estado de Israel, e inmediatamente se inició el martirilogio del pueblo palestino, porque a partir de 1948, en corto tiempo, los israelitas sacaron de sus tierras a más de 750.000 palestinos, asesinaron 13.000 palestinos. Fue la famosa Nakba, que en árabe significa catástrofe. Esto estableció un precedente de eliminar al pueblo palestino que se extiende hasta ahora, y las cifras de ahora son monstruosas y son 60.000. Estaba viendo que en las morgues es imposible reconocer los cadáveres, los niños destrozados,
las mujeres totalmente asesinadas. Y no solo es el bombardeo, no solo es la destrucción de sus tierras, sino el hecho de que hay más de 10.000 presos, de ellos 2.000 son niños, y las violaciones sexuales que se le hacen a las mujeres y a los hombres y a los niños. Lo que está detrás de lo que se está cometiendo en Palestina no tiene nombre. Bueno, seguiremos observando, dándole seguimiento a estos acontecimientos. General Sandino cumplió el domingo 18, y para los que están preguntando sobre cuándo vamos a hablar de las reformas constitucionales, un poco más adelante. No hay que comer ansia. El 130 cumpleaños. Sí, 130 años del nacimiento del héroe nacional, el general Sandino. El general Sandino, que es para los nicaragüenses símbolo de dignidad, porque Sandino rescató la dignidad nacional, símbolo de soberanía, símbolo de nacionalismo, símbolo de antiimperialismo. Sandino condensa todos esos valores que pareciera que se transmiten en el ADN de los nicaragüenses, porque en cualquier lugar vos te encontrás que el pensamiento de Sandino, la lucha de Sandino, el accionar de Sandino está presente en la conciencia de todos los nicaragüenses. Y la visión de Sandino de crear una sociedad donde hubiera bienestar y desarrollo, caló profundo en el pensamiento y en el plan del Frente Sandinista, y el actual gobierno prácticamente representa esa dignidad sandinista y nos hace que los nicaragüenses nos sintamos orgullosos de nuestra esencia de ser nicaragüenses. A mí me gusta hablar con la gente, con el pueblo, y sentir ese palpitar, ese crepitar de ese patriotismo que está a flor de piel y que es parte del ejemplo que nos dio Sandino, porque ahora vemos la dimensión de la revolución sandinista, vemos la dimensión del proyecto sandinista, vemos lo que se está haciendo a través de esa propuesta sandinista. Pero es interesante irnos hacia el pasado, encontrarnos con un hombre sencillo, humilde, nacido de las raíces del pueblo, y que de la noche a la mañana él se transforma en esa fuente de inspiración para un pueblo para enfrentar al imperialismo. Nosotros ahorita lo vemos fácil, pero hay que pensar a Sandino que no llegó a Tipitapa y que le dijo a Moncada que él no estaba de acuerdo con deponer las armas y ya prácticamente la revolución liberal había triunfado y que ya solo faltaba la entrada a Managua. Y entonces Sandino le pide a sus tropas, Sandino jefiaba más de el ejército de Sandino. Primero el ejército constitucionalista. Sí, es que Sandino, él participa en la lucha constitucionalista. Cuando triunfa prácticamente la revolución liberal es cuando Moncada hace el acuerdo con Stimson en Tipitapa y deciden Moncada ante el ofrecimiento. Estaba viendo un documento donde yo decía, a Moncada le ofrecieron la presidencia de la República y por eso se vendió. Me están diciendo que además Moncada recibió casi $200,000 en esa época, de aquel momento, para traicionar la revolución. Y contra eso es que se alza Sandino, dice, yo no me vendo ni me rindo. Yo quiero patria libre o morir. Y él, es difícil entender cómo un hombre
con esa visión que tenía Sandino, decide retirarse a las montañas de Jinotega y en Nueva Segovia con 29 hombres, 29, y ahí inicia una revolución que expulsó a la máxima potencia mundial, los Estados Unidos de Nicaragua, con cohetes, con morteros, le hizo sanganadas, le botó aviones, y entender esa proeza de Sandino es importante porque nos demuestra ese sentimiento que tenía Sandino de patria, ese sentimiento de dignidad. Lo que más nos ha heredado Sandino es esa dignidad nicaragüense, no estar sometido a las voluntades de otros países. Y Sandino se revela, y aun cuando él sintió la necesidad de buscar la paz, pero fue traicionado y Somoza, dentro de sus planes, creyó que matando a Sandino mataba ese espíritu, esa voluntad y ese alud de fortaleza que transformó Nicaragua y está transformando Nicaragua, porque la inspiración de todo lo que estamos haciendo en estos momentos en este país, y hoy lo decíamos, las carreteras, las viviendas, más de 10.000, 15.000 viviendas que se están con los 77 hospitales, la energía eléctrica que está casi en un 100% por todo el país, el agua potable, todo eso es la inspiración, la visión de Sandino, porque él es el pebetero, él es el faro que guía esta revolución y este esfuerzo que estamos construyendo todos los nicaragüenses. Y por eso celebrar esos 130 años de haber nacido, del nacimiento de Sandino, es para nosotros motivo de grata recordación, porque reconocemos al padre de la patria, al hombre que nunca pidió nada para él, ni un pedazo de tierra para vivir, y que se sacrificó y que fue traicionado precisamente en la búsqueda de la paz para Nicaragua. Efectivamente, esos principios permanecen, continúan. Hablemos ahora de un hecho que sucedió precisamente en la conmemoración del 130 aniversario de nacimiento del general Sandino en Niquinomo, el viernes pasado, en una sesión especial de la Asamblea Nacional. Se aprobó en primera legislatura una reforma a dos artículos 23 y 25 sí, de la Constitución Política de Nicaragua, que tiene que ver con la nacionalidad de los nicaragüenses o la doble nacionalidad. ¿Puede explicarnos al respecto? Bueno, primero hay que explicar que lo que se discutió en Niquinomo fue una propuesta de reforma constitucional. De acuerdo al procedimiento legislativo, las reformas constitucionales tienen un trámite especial, y ese trámite especial es que se aprueban en dos legislaturas. Una legislatura, que es lo que hicimos ahorita en Niquinomo, se aprobó en primera legislatura, y la discusión de la segunda legislatura tiene que ser el próximo año, ¿verdad? Quedemos claros de eso. Se aprobó en primera legislatura, todavía no es ley de la República, todavía la reforma no entra en vigencia hasta que la aprobemos en la segunda legislatura. Y requiere una reforma de este tipo mayoría calificada. Claro, todas las reformas constitucionales requieren una mayoría calificada. Ahora, el otro elemento fundamental para que entendamos esta reforma es que en Nicaragua, en la Constitución, existe un principio fundamental, que la ley no tiene efecto retroactivo. Es decir, las leyes rigen para el futuro. Y esta reforma todavía no es ley de la República porque no se ha llenado el requerimiento de la segunda
legislatura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando vos decís que la ley no tiene retroactividad, que no afecta los actos que fueron realizados con anterioridad a su entrada en vigencia, esto significa que las personas que tienen doble nacionalidad hoy no pueden ser afectados por una ley que no se ha aprobado y que además no tiene efecto retroactivo. Entonces, ¿qué es lo que dice la reforma? Son tres cosas fundamentales. Uno, los extranjeros que deseen adquirir la nacionalidad nicaragüense tienen que renunciar a su nacionalidad de origen. Dos, los centroamericanos de origen que adquieran la nacionalidad nicaragüense no pierden su nacionalidad de origen. Y el tercer aspecto, que es el más discutido, es el que dice que el nicaragüense que adquiere otra nacionalidad pierde su nacionalidad nicaragüense, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay que aclararle a los nicaragüenses. Todos los nicaragüenses que al día de hoy tengan doble nacionalidad, no los afecta esta reforma constitucional y conservan su doble nacionalidad. En el caso de los que adquieran la nacionalidad con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma constitucional, una vez que la aprobemos en segunda legislatura, esos sí son los que van a ser afectados. ¿Eso qué significa? Que si Juan Pérez en este momento tiene doble nacionalidad, no pierde ninguna. Pero si Juan Pérez, ponerle que en enero aprobemos si Juan Pérez en este momento está gestionando, quiere hacerse gringo, entonces que se apure porque le va a caer la teja si no la consigue antes de que nosotros aprobemos la reforma constitucional en segunda legislatura. Que probablemente sea el 10 de enero del año 2026. Entonces, para tranquilidad de los nicaragüenses, la ley no tiene efecto retroactivo, no puede afectar los derechos que adquirieron en base a la anterior constitución o las anteriores leyes. Entonces, no tienen por qué preocuparse porque no existe la posibilidad, porque existe ese principio constitucional de la irretroactividad de la ley. Entonces, no hay por qué preocuparse los que tienen la doble nacionalidad, que se preocupen los que quieren obtener la nacionalidad gringa para conseguirla antes de que nosotros aprobemos en enero la segunda legislatura, porque si aprobamos la segunda legislatura y ellos no han adquirido su nacionalidad, cuando caiga la ley, entonces ahí sí les cae la aplicación plena de la ley, y entonces sí ya se le aplica que el que adquiere la nacionalidad de otro país pierde la nacionalidad nicaragüense. Eso es todo. Sobre esto ha habido desde el fin de semana mucha manipulación, pero de los mismos de siempre, los enemigos de Nicaragua, diciendo, viene una ola de confiscaciones, ya no vas a poder entrar a Nicaragua, te van a confiscar tus reales que tengas depositados en el banco, vas a perder, si ya te jubilaste, pasaste de 60 años y recibís en Nicaragua tu pensión del Seguro Social y aunque vivas fuera, la vas a perder. Y nada de eso. Empezaron a meter a alguna gente en miedo. No, y ahí estaba oyendo yo a alguien que decía, bueno, ya perdiste la pensión del Seguro Social, o te quedás como nica, porque si te quedás con la gringa, perdés la pensión del Seguro Social. No hay ninguna afectación en esos aspectos, así que la gente esté tranquila y definitivamente aquí lo que se
el principio... ¿Cuál es el fundamento? Ahí o el principio, la razón de esta reforma. Mira, primero inspirado en principio y vocación sandinista, Sandino era un hombre de nacionalismo y con visión antiimperialista. Entonces, Sandino en varios planteamientos exponía la necesidad del fortalecimiento de la nacionalidad nicaragüense. Y un aspecto importante que hay que tocar, que tiene toda la razón ética, moral y legal, es el hecho de que, por ejemplo, el tema de la nacionalidad no es un tema de un acto eminentemente administrativo. Tiene que ver con la lealtad y el vínculo que tiene con su país de origen y con la nacionalidad. No se puede decir, como dicen, no se puede servir a dos señores. Imagínate que los gringos nos están atacando, nos están fregando, y los que tienen la nacionalidad norteamericana, nicaragüenses que tienen nacionalidad, entonces juraron lealtad al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿y dónde quedamos los nicaragüenses que le dimos a él, por el cual tienen la nacionalidad? ¿A quién con quién se van a quedar? ¿Con los gringos o con los nicaragüenses? Entonces, ese es efectivamente el punto para aclarar, y eso tiene que ver también con las actitudes de traición a la patria que se han cometido en este país. Aquí han habido nicaragüenses, como les decía, un primer ministro de Violeta. El ministro, ya sé a dónde va usted, sí. el ex Gringos ministro de la caitudos. presidencia, Antonio Lacayo, acuñó esa frase. Gringos caitudos, decía. Cuando aquí, en un momento en que en 1990 vinieron gente a reclamar que habían sido confiscados en los años 80, pero que ya no eran nicaragüenses, sino que se habían hecho norteamericanos, vinieron a reclamar las propiedades como norteamericanos, como extranjeros. No, pero y entonces a eso es que él le llamó que eran unos gringos caitudos. Él los llama gringos caitudos por la sinvergüenzada que cometieron, que es que los confisca la revolución, ¿verdad? Los indemnizan y después vienen como gringos a querer que le devuelvan las propiedades. Entonces, esa fue el malestar de Antonio Lacayo, que dijo, bueno, estos gringos caitudos quieren dos veces cobrar o comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es una cuestión de lealtades, o le sos leal a tu país, Nicaragua, o le sos leal al país al cual escogiste vos como nueva patria. Y no es una cosa que lo buscamos nosotros del cielo cabeceño, y entonces nosotros inventamos eso, que el que adquiere otra nacionalidad pierde la nacional. En Estados Unidos te hacen renunciar a la nacionalidad del país del cual vos sos de origen para adquirir la norteamericana, y en Europa igual, y en todo, pero si es una cuestión... Pero con los que viven en España, que están comentando, también no pasa nada, ni los que se han hecho costarricenses. En el caso de España, Nicaragua desde los años 60 firmó un acuerdo con Nicaragua que se respetan la nacionalidad de origen, pero cuando los que adquieren la nacionalidad española juran que aceptan la monarquía, la lealtad, y que aceptan al rey como es su máxima autoridad. Exactamente. Entonces, es una cosa que es contraproducente. Y yo siempre digo, no se puede servir, como dice la Biblia, no se puede servir a dos señores. Y entonces aquí ha venido una avalancha de traidores que se ampararon en la nacionalidad norteamericana para tener impunidad, y creían que aquí en Nicaragua, porque eran ciudadanos gringos, iban a ser impunes. Lo que se ganaron fue la pérdida de su nacionalidad nicaragüense y la calificación de traidores a la patria. Pero
Yo quiero dejar sentado aquí y tranquilizar a la gente que ha estado preocupada, porque el principio ese constitucional de la irretroactividad de la ley protege a los ciudadanos contra la posible afectación por leyes posteriores cuando vos ya tenés derechos adquiridos. Son cuestiones legales y de constitucionalidad que no podés apartar. Lo que pasa es que todo lo que hacemos en el gobierno por parte de los enemigos de Nicaragua, tienen que buscarle un pelo, tienen que buscarle cualquier cosa. Y entonces, para estar en las noticias, ellos están inventando y diciendo cosas. Pues, pero aquí queda claro que aquí no hay nada, la bola ensalivada, no hay como en el mercado que te pones dónde está la pelotita, dónde está, aquí nada, todo es transparente, todo es claro y así vamos a seguir trabajando. Ahora, en el caso de los centroamericanos y que se les respeta la otra nacionalidad de origen, eso es por acuerdos en el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Así es. Ellos hay un convenio y eso tiene su historia, pues como prácticamente nosotros nacemos de la Federación Centroamericana, entonces seguimos siendo lo mismo. Sí, y yo me di cuenta hace algunos años de que en determinado momento los centroamericanos fuimos mexicanos. En un momento, cuando nos unimos al imperio de Iturbide, ¿sí? de México. Fuimos mexicanos. Pa. Y la verdad es que el espíritu de unidad de los pueblos latinoamericanos lleva a eso, pues, que queremos ser americanos nada más. Queremos ser una nacionalidad que se junte, que está un poco largo eso, pero por lo menos en Centroamérica ya lo tenemos ahí. Los centroamericanos tenemos esa doble nacionalidad que nos permite llamarnos centroamericanos. Y si debiéramos de decirnos, yo soy centroamericano, porque en realidad, si bien es cierto que por problemas de algunos países se ha enfriado el espíritu de unidad centroamericana, pero no perdemos esa visión que tenía Sandino, que tenía Bolívar, que tenían todos los próceres de la unidad latinoamericana y caribeña ahora. Estaba investigando que esto de la aplicación de exigirle a un ciudadano o te quedas con la nacionalidad de otro país o la de tu país de origen, esto no es únicamente genuino de Nicaragua. No, eso no lo inventamos nosotros. Estaba investigando que lo aplica Vietnam, lo aplica Ucrania, Estados Unidos, Albania, para que lo tenemos cerquita aquí. Y otros países árabes, asiáticos. En Inglaterra te dicen, si vas, te la ponen difícil para ser ciudadano y al final te dicen tener que renunciar y jurarle lealtad a la reina, como en España, como en Estados Unidos, que te dicen lealtad al gobierno de los Estados Unidos. O sea, como si sos nicaragüense, vos le sos leal a tu país, le sos leal por eso es que hablamos de lealtad con la patria, porque ¿cuál es nuestra patria? Los que tienen, no sé cómo hacen, pues, pero mi corazón y mi pensamiento está con Nicaragua nada más. Y cualquier otra cosa, pues, que le busquen por otro lado, pero por aquí no hay portillo. Bueno, eso es bueno aclararlo porque ha habido una campaña negra de siempre. Ya sabemos quiénes. Los innombrables. Pero la verdad es que aquí el nicaragüense no se deja engañar, el nicaragüense sabe cómo es la cosa y si se le aclaran las cosas, pues mejor. Así es que nosotros seguimos trabajando, seguimos caminando, fortaleciendo los ideales de Sandino, la nacionalidad, el nacionalismo, la dignidad nacional, que nos sintamos cada día más orgullosos de ser nicaragüenses. Eso es parte de esta ley, que sintamos ese rigor, ese peso que es ser nicaragüense, es motivo de orgullo para todos y que continuamos con ese orgullo
con la vista al frente, diciéndole al mundo, soy nicaragüense por gracia de Dios. Bueno, si algo ha permitido todo esto desde el viernes, es que en efecto mucha gente dice, no, yo quiero ser nicaragüense. Sí, así es. Y la verdad es que a veces hay situaciones donde muchos nicaragüenses han tenido que adoptar la nacionalidad norteamericana, no precisamente porque les guste o porque quieran ser gringos, sino por la situación en que se han visto en otro país. El tener la nacionalidad norteamericana les facilita el tener más acceso al trabajo, beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas se entienden y nuestro gobierno no quiere perjudicar a los nicaragüenses que están haciendo grandes esfuerzos en otros lados para sobrevivir y que han tenido que adoptar otra nacionalidad por las necesidades económicas que se pudieran presentar. Bueno, razones bien explicadas, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Aquí estamos a la orden siempre. Y le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Hay muchos comentarios en el TikTok, quiero decirle. Muchos comentarios en el TikTok de los estimables cibernautas. Quiero, antes de irnos, saludar y reportar la sintonía de Juan Pichardo desde La Palma, en el departamento de Chontales, Carlos Santamaría, quien nos ve en Concord, en California, en los Estados Unidos, a Obed Pastrán, Jairo Lumbilla, Antonio Hernández, Rosa Emperatriz, Alonso Vilche, Alex Altamirano, quien está presentando ahí un caso de su compañera de vida hondureña. Vamos a remitir su caso a Migración y Extranjería. Amalia desde la ciudad de Masaya, al doctor Fidel Morales, Cleimer Zapata, quien nos ven en la ciudad de Iramba, y también a todos los que han estado pendientes de nuestro programa a través del Facebook Live y todas las otras plataformas. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y nos vamos. Que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios los bendiga a todos. Nos veremos mañana. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo.